¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. En este vídeo vamos a hablar de qué elementos tenemos en la música que hacemos. Vamos a intentar tomar conciencia de esos elementos, porque siendo consciente de ellos los podemos manejar mejor. Y después vamos a ver cómo podemos utilizar el arreglo para que estos elementos se entiendan de forma clara y concisa. Y para asegurarnos de que aplicas de una forma práctica aquello de lo que vamos a hablar en este vídeo, te voy a proponer una actividad que tú vas a poder realizar durante esta semana y después podrás mandarla a tony@teoriamusical.es para que el domingo en directo nos juntemos y escuchemos tu composición. Así que vamos primero con los elementos que tenemos presentes en nuestras composiciones. Aunque existen muchos tipos de composición y muchos tipos de música, nosotros vamos a referirnos a aquella música que posee una melodía clara y reconocible. Es decir, algo que nosotros le podemos cantar a un amigo en plan, oye, ¿tú has escuchado esta canción que hace? Y le cantamos la melodía. Si bien es cierto que hay otras músicas que se basan más en diseño sonoro, en texturas, un poco más en la sensación armónica que tenemos al escucharlo, nosotros vamos a hablar de estas estructuras donde sí poseemos una melodía reconocible. Entonces el primer elemento sería ese, una melodía, que va a ser la parte como más reconocible de la canción, la que recordamos, la que de alguna manera transmitimos, ¿no? Es un poco como un meme que podemos transmitir a otras personas. A veces estas melodías, pues bueno, están hechas de elementos muy simples y otras veces son elementos un poquito más complejos, pero habitualmente se establecen de una forma discursiva, es decir, nos quieren decir algo, nos quieren contar algo. Tienen una parte A donde se plantea una especie de pregunta y una parte B donde se plantea una especie de respuesta. Esto puede hacerse de una forma muy simple y muy apreciable o de formas un poquito más anidadas y un poquito más complejas, pero al final la idea de base es la misma, es decir, que tengo una melodía donde yo siento esta cosa de antecedente consecuente llamada respuesta. Después tenemos la línea de bajo. La línea de bajo es muy importante en la música occidental. En otras músicas no es tan importante, pero tenéis que entender que en la música occidental, en la música de tradición europea y todas las músicas que derivan de ella a través de influencias y intercambios culturales, el bajo tiene muchísima importancia. Y no me refiero al bajo como instrumento en sí, sino a la voz más grave. Esto sucede básicamente porque una nota suelta, sin contexto, no significa nada, es simplemente una nota. Sin embargo, cuando la contextualizamos, adquiere una función, ¿vale? Una función melódica. Es decir, aquí está ejerciendo una función melódica pues de fundamental, ¿verdad? La nota del bajo y la nota que tenemos aquí pues coincide. Entonces, bueno, pues parece una fundamental. Sin embargo, aquí tenemos un intervalo de novena menor, ¿vale? Este intervalo me dice que estoy en un contexto armónico mucho más tenso porque tiene una disonancia. De hecho, este intervalo en algunos estilos de música es un intervalo, vamos a decir, prohibido. Sin embargo, actualmente lo podemos utilizar. Y con el resto de voces vamos a dar un contexto donde va a tener sentido. Bien, pongo aquí arriba por si a alguno de vosotros le cuesta más escuchar en estas frecuencias, que a veces sucede. Bien, aquí esta nota ha adquirido otro valor. Pero aunque creamos que es por el acorde, al final cuando lo reducimos todo a solamente dos líneas, tengo esta interválica, ¿de acuerdo? Aquí me sucede un poco lo mismo. Tengo este intervalo que es bueno, una novena, ¿verdad? Una novena mayor, y esto me sugiere varios contextos. En este caso a mí pues me sugiere este contexto. Bien, aquí tengo una tercera menor, es una décima en este caso, ¿vale? Una décima menor, pero pasa una cosa, que aquí yo puedo pensarlo como en este contexto, vamos a decir. Bien, pero también tengo otros contextos posibles, porque una tercera menor también podría ser una novena sostenida, ¿no? Si la coloco en un contexto así, por ejemplo. Bien. Entonces el valor de la nota cambia, pero lo que es importante que entendamos es que el bajo al final está ayudándome a entender, o más que entender, a dar un contexto a esa nota que tengo en el registro superior. Por lo tanto, de alguna forma podemos decir, y esto es algo que dicen algunos guitarristas sobre todo, es una expresión que he escuchado mucho entre guitarristas, que el bajo etiqueta, ¿no? Que el bajo etiqueta. Y esto se ve muy claro cuando hacemos esto. Imaginad que yo os digo, ¿qué es eso? Y tú me dices, Tony, eso es do mayor, ¿vale? Tengo do, tengo mi, tengo sol. Bueno, pues sí, es posible, siempre y cuando el bajo me diga que estoy en do, ¿vale? Sin embargo, imaginad que el bajo hace esto. Esto tiene un sonido híbrido,
¿verdad? Ahí se está sonando, bueno, pues parece como una especie de... es como si fuese un do mayor, pero con bajo de fa, por lo tanto puedo pensar como en un fa mayor séptima con novena con la tercera omitida. Por eso muchas veces estos acordes que se escribiría, imagínate, como fa mag 7 con 9, omitiendo la quinta. Es como demasiado largo, ¿no? Podrías simplificarlo, decir fa mag 9 omit 5. Pero sigue siendo muy largo. Sin embargo, si dices do con bajo de fa, eso es súper fácil. Bien, y sí, se entiende bien. Digamos que hacemos esto. Es otro sonido híbrido, ¿vale? Ahí tengo do, tengo mi, tengo sol, pero el bajo es re. Entonces puedo estar pensando como si fuese, imagínate, un re menor séptima con la novena, y tengo la quinta omitida, y tengo omitida la tercera también. Empiezo ahí a hacer un mejunje demasiado bruto, ¿no? Demasiado largo. Me tengo que valer un poquito del contexto también para entender qué pasa después y poder un poco interpolar qué es exactamente ese acorde. Y además tengo otras interpretaciones, ¿verdad? Porque podría decir, bueno, a mí me suena como un sus 4, ¿no? Imagínate un re sus 4. Y ahora resuelve la suspensión y ya me voy a mi destino, ¿no? Pero claro, este acorde, fijaos que tengo un do mayor, y de pronto al colocar un re en el bajo me están surgiendo diferentes opciones, ¿no? No, sí, eso es un re menor, pero con lo que hemos dicho, ¿no? Con la novena y con la 11 y con la séptima menor, pero no tiene la tercera, y claro, esto hace un poco también difícil identificarlo, habría que definirlo por contexto. Sin embargo, cuando digo, no, son sus 4, y hago la resolución, se oye como mucho más claro, pero al final lo importante de esto es que es el bajo el que me está dando todas estas posibilidades. O si por ejemplo hago esto, imaginad. Bien, es otro modelo híbrido. Ahí puedo escuchar varias cosas. Por ejemplo, puedes decirme, ah, no, Tony, eso es un do 7, no un do mayor 7. Eso es una cosa, ¿no? Do mayor 7 es esto, y do 7 es esto, ¿vale? Con la séptima menor. Y eso es un do, y la séptima menor está en el bajo. Bien, y bueno, sí, puede ser eso. También podría ser un si bemol con novena, con la 11 sostenida y con la 13. Bien, y va a depender del contexto. Por ejemplo, si hacemos, pues me puede valer esta idea, ¿no? Del si bemol. Sin embargo, si a lo mejor estoy en otro tipo de contexto, si voy aquí, imaginad, y luego voy aquí, sí que puedo comprar más la idea de que esto sea un do 7 con el bajo de si bemol, que luego va un fa. Pero es por el comportamiento. Sin embargo, cuando hago esto y luego vengo hasta la menor, como veo que voy a hacer la menor séptima, pienso, quizás un si bemol es como si fuese un sub 5, pero le he omitido también la séptima menor. De hecho, mirad, si hago esto y coloco la séptima menor del sub 5, quiero decir, se oye mucho más claro, ¿verdad? Mirad. Entonces, claro, todo esto, fijaos que es el bajo el que nos está lanzando todas estas posibilidades y al mismo tiempo todas estas preguntas. Por eso es tan importante en nuestra música que entendamos que el bajo es un elemento a considerar. Como los oídos no entrenados lo que perciben con mayor claridad son los extremos, hemos hablado primero de la melodía y del bajo. Bien, y el bajo al mismo tiempo nos da un poco una idea de qué saborcito armónico tiene esa nota melódica que percibimos. Entonces, ¿cuál sería nuestro siguiente elemento? Bueno, pues la armonía, ¿no? Que es un poco lo que está subyacente a todo esto que hablamos. Es algo que sucede de una forma un poquito transversal. Sí que es importante recordar que no siempre necesitamos que haya un acorde presente para tener una sensación armónica. Es decir, nosotros escuchamos y ahí tenemos una sensación armónica, pero realmente no estamos tocando ningún tipo de acorde. ¿Por qué tenemos una sensación armónica? Porque hay algo en la conducción melódica que me hace imaginar un proceso cadencial. Claro, esa imaginación viene condicionada por un aclimatamiento cultural, digamos, porque pertenecemos a una cultura donde existen ciertos movimientos cadenciales, los cuales tenemos interiorizados, a los cuales estamos acostumbrados. Sí, en parte sí, y otra parte también se puede fundamentar también en la propia acústica del sonido, pero lo importante es que entendamos que esa percepción armónica puede existir independientemente de que haya o no haya un acorde presente.
Entonces esta sensación armónica que hablamos normalmente va a surgir de la interacción de las voces y va a afectar a todo el conjunto, ¿verdad? Cuando empezamos a estudiar a lo mejor pensamos la melodía por un lado, la armonía por otro, lo mismo que estudiamos, ¿no? La armonía, la melodía, el contrapunto, todas estas cosas, pero luego conforme vamos avanzando nos vamos dando cuenta que es todo parte de un todo y quizá por ser pedagógicamente inabarcable como un todo, porque sería una especie de sobrecarga sináptica el intentar funcionar con todo esto a la vez, pues bueno, simplemente lo estamos separando por una comodidad pedagógica, pero nos tenemos que acordar de que todo interactúa y quizá la armonía sea como un representante muy bueno de toda esta interacción, y es muy importante, pienso, que si somos músicos y queremos componer tengamos una cercanía con todo lo que está relacionado con los fenómenos armónicos. Y hablando de fenómenos armónicos, tenemos también la contramelodía. La contramelodía también puede generar fenómenos armónicos. Por ejemplo, imaginad que yo estoy haciendo esto. Nada del otro jueves, ¿verdad? Imaginad que yo coloco una contramelodía ahí estoy creando también un efecto armónico. En el momento en el que tengo dos elementos y están interactuando entre sí, se produce una especie de sensación armónica. Una sensación armónica también basada, en este caso, en interválica, porque tengo unos intervalos, en este caso pues tengo unas sextas, ¿verdad? Y esto me genera una sensación armónica, es decir, se puede armonizar en plan acordes, pero también se puede armonizar con intervalos. De esto hemos visto algo en el canal y hemos hablado en los cursos porque, digamos, la armonización interválica es otra probabilidad y además ya la encontramos en la música clásica, bueno, bajo cierto mindset y un set de, digamos, de normas, ¿no? Un poco más específicas, aunque con bastantes excepciones a veces, pero bueno, es un poco más establecido como una norma, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, la contramelodía puede tener este sabor armónico y luego también puede ser una especie de eco. Nosotros podemos hacer algo y de pronto llegar a este momento de repetición, ¿verdad? El contrapunto imitativo y todo esto. Pero las contramelodías normalmente hay una idea muy buena que es para no generar una textura polifónica donde el oyente no tenga claro qué es lo que debe de escuchar, ¿verdad? En contextos de homofonía, donde tengo una melodía principal y todo lo demás está puesto a servicio de esa melodía principal. Digamos que va muy bien tener no como norma, ¿verdad? No como regla, sino como una especie de guía, el decir, vamos a ver, cuando la melodía principal tiene mucha actividad, la contramelodía va a estar un poco más quieta, y cuando la melodía principal está un poco más quieta, la contramelodía va a tener un poco más de actividad. Entonces es una forma así un poco, luego tiene muchos matices y aclaraciones, excepciones y demás, pero es una forma muy clara de mantener las cosas en su sitio, y luego además utilizando otros procedimientos que van a ayudar a aclarar el arreglo, ¿verdad? Que el arreglo sea claro. Pero en principio la contramelodía puede aparecer bajo distintas formas y además cumplir varias funciones. Como hemos visto en el ejemplo, puede tener también una función armónica, pero al mismo tiempo ser una contramelodía. Puede estar haciendo ecos de la melodía principal, puede tener desplazamientos, reducciones, puede haber también fragmentaciones. Podemos reducir, digamos, toda la melodía, privarla de sus notas no estructurales, todo lo que son las suspensiones, las bordaduras, todo tipo de adorno, digamos, todo tipo de ornamento, dejarlo en sus notas estructurales, y con ese diseño que se va a parecer a la melodía, pero que es un poquito más esquemático, lo podemos desplazar, lo podemos aumentar, lo podemos encoger, lo podemos rotar, lo podemos invertir, lo podemos retrogradar, es decir, podemos hacer un montón de cosas, que de todo esto hablamos en la masterclass de desarrollo melódico que puedes encontrar en teoriamusical.es, pero básicamente la idea es que con este elemento también puedes contar, es decir, tienes la melodía, tienes el bajo, tienes la armonía, tienes la contramelodía y luego tienes el ritmo. El ritmo puede estar presente como algo en sí mismo, es decir, puede tener una representación propia, en plan, pues por ejemplo, no sé, el caso más típico en un tema de pop, pues la batería, ¿no? Es una de las cosas que es muy esencial del pop rock, ¿no? Tengo un backbeat, es decir, yo tengo a alguien que está marcando el ritmo, mientras que en otras texturas más clásicas, por ejemplo, la sensación rítmica, de tejido rítmico, la obtengo a través del resto de elementos. Es decir, que también hay una
una rítmica que existe en la melodía, que existe en la contramelodía, que existe en el acompañamiento, y todo me genera una sensación rítmica. No siempre tengo un elemento específico que sea puramente rítmico. De hecho, muchos elementos pueden ser melódico, rítmico, armónicos, es decir, pueden estar cumpliendo estas tres funciones al mismo tiempo. En este caso, lo que debemos saber del ritmo es que puede funcionar como un elemento que sea explícito, como en el caso de la batería, o que esté implícito, como en el caso de nuestras melodías, nuestras contramelodías, el acompañamiento, etc. Y además el ritmo tiene una cosa muy chula, y es que tiene capacidad unificadora. Muchas veces, especialmente cuando ya hemos presentado nuestros temas y vamos a empezar a desarrollar, cuando la cosa se pone muy abstracta desde el punto de vista melódico y armónico, un elemento que nos ayuda a mantener la cohesión temática y a que el oyente sienta que eso que está escuchando, este momento de desarrollo que es un poquito más extraño, especialmente cuando estamos hablando de estilos así como jazz y demás, lo que nos ayuda muchas veces a cohesionar es precisamente el ritmo, es decir, las células rítmicas. Cuando yo tengo una melodía, yo tengo por un lado unas células melódicas y luego tengo unas células rítmicas. Yo puedo separar los elementos rítmicos y los elementos melódicos, ¿no? En Beethoven, por ejemplo, el pa, po, tengo esas dos alturas, pero el pa, 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 po, ¿no? Tengo el ta, 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 también es una célula rítmica. Esa célula rítmica, si habéis escuchado la obra, veréis que se repite y aparecen diferentes formas, diferentes encarnaciones a lo largo de toda la obra. Por eso el ritmo es un elemento muy, muy, muy importante. Después tenemos algunos elementos compuestos como lo que solemos llamar drive. ¿Qué es el drive? El drive puede ser un pulso, puede ser un arpegio. El drive es algo que nos lleva, que nos guía, que nos empuja. Es un motor, es una especie de motor. En la música de cine, por ejemplo, muchas veces encontramos como un como una especie de arpegio. Esta cosa que nos lleva, que nos mueve, que nos tira hacia adelante. Lo podemos ver como, bueno, sí, es un arpegio. Pero no solo un arpegio. Morfológicamente es un arpegio, pero el efecto que tiene es de empujar, de llevarnos hacia adelante, es decir, es el drive, es lo que nos está conduciendo, lo que nos está impulsando, lo que nos lleva. Y al final todo esto junto genera la textura que además se ve afectada pues, por la instrumentación, por el color orquestal, instrumental que tengamos, por el diseño sonoro. Todo eso, cuando trabaja junto, genera un tejido musical que muchas veces vamos a asociar a esta obra en particular. Como ya hemos dicho, algunos instrumentos pueden cumplir diversas funciones, las pueden cumplir de forma simultánea o pueden ir alternando, pero lo más importante es mantener la claridad. Entonces ahora que ya sabemos cuáles son nuestros elementos, vamos a ver cómo podemos mantener la claridad entre ellos. En primer lugar, podemos utilizar el timbre. Colores que contrastan nos ayudan a diferenciar planos sonoros, mientras que colores similares tienden a mezclarse. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, puedo y ahí está claro que tengo mi acompañamiento y que tengo mi melodía para papi, papi, papá, vale, pero el problema ahí es que el timbre de la armonía y el timbre de la melodía es exactamente el mismo, por lo tanto, algunos oídos se pueden confundir. Piensa que tú como compositor siempre vas a tener una desventaja y una ventaja. La desventaja que tienes es que como tú sabes lo que quieres hacer, tu cerebro te va a decir que lo que tú quieres hacer se está entendiendo perfectamente. Y a lo mejor no se está entendiendo perfectamente, pero como tú lo entiendes no te das cuenta. Entonces tienes que asegurarte de que estás gestionando bien la expectativa de tu oyente, que es un poco también lo que hacemos cuando componemos. De manera que si yo tengo este acompañamiento armónico y tengo mi melodía, y ahora en lugar de colocarla con este timbre, la coloco con un timbre distinto y si es posible con un timbre contrastante, es decir, con un timbre que contraste, con un timbre que mi oído pueda diferenciar perfectamente de esa otra tímbrica que tiene el acompañamiento, es mucho más fácil que un oyente que no conoce mi voluntad compositiva entienda perfectamente que aquí tengo un elemento, que aquí tengo otro y no los confunda. Otro recurso que tenemos es jugar con el registro o la frecuencia. En el ejemplo que estábamos viendo, yo he tocado, está más o menos como en el mismo registro, pero si hago lo mismo, pero ahí de pronto hay una separación de registro.
Entonces el oído distingue más claramente, ah, mira, ahí arriba hay un elemento y aquí abajo hay otro. Si además a esto le sumamos una diferenciación tímbrica, pues estamos ayudando. De hecho, aquí ya hay una diferenciación tímbrica. ¿Por qué? Porque aunque sea el mismo instrumento, si os fijáis, el instrumento no suena lo mismo aquí que aquí. Es un timbre un poco diferente. ¿Veis? Esto es uno y esto es otro. Entonces, al haber diferenciación tímbrica, me estoy ayudando también para separar elementos. Pensad siempre en una especie de separación, que el cerebro, cuando le llega todo el stream de información, que le llega de manera simultánea, pueda coger y decir, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Es decir, que sea como muy claro, porque tú siempre lo vas a tener claro, pero es que tú eres el compositor. Tú sabes dónde va cada cosa, pero tu oyente no tiene por qué saberlo, entonces vamos a ponérselo fácil. Otra cosa que tenemos a nuestra disposición para generar claridad y separación es el nivel de actividad. Cuando tú tienes algo que se está moviendo mucho en el contexto que estás observando, digamos, tu atención suele ir hacia ello. Es decir, que si tú tienes un elemento que se está moviendo mucho mientras el resto de elementos está más estático, es fácil que tu atención vaya hacia allí. Si te fijas, yo cuando toco el acorde es algo más estático, pero esto se está moviendo más, entonces es fácil que tu oído venga para arriba. Sin embargo, si todo se estuviese moviendo, es un poquito más confuso porque el oído está prestando atención a cosas que se mueven, pero en este caso dice, vale, pero eso que está ahí arriba, por lo tanto está más expuesto, le puedo prestar atención. Si genero una diferenciación tímbrica por registro, cuando separo por registro, aunque todo se esté moviendo, me resulta mucho más fácil mantener la separación de elementos, pero digamos que por norma general, un mayor nivel de actividad tiende a llamar nuestra atención. Sin embargo, cuando yo tengo, por ejemplo, un ostinato, el cerebro tiende a restarle importancia. Es decir, cuando tú coges algo y lo repites, si no hay variación, el cerebro lo registra, sabe que está ahí, pero no le hace caso y empieza a prestarle atención a las cosas que le están dando como una información nueva. Y es como más interesante, digamos. Entonces tenemos que saber jugar también con esto. Es decir, que podemos tener un elemento que tenga movimiento, como por ejemplo queremos construir un drive y lo queremos construir con un ostinato. Y dices, claro, el drive se mueve mucho más que mi melodía, entonces va a llamar más la atención. No, porque se está repitiendo todo el rato y tu cerebro lo va a colocar en un segundo plano. Otra cosa muy importante es utilizar la dinámica. Si todas las cosas, digamos, están como en una dinámica mezzo-piano, ¿vale? Una dinámica mezzo-piano, y de pronto tengo una línea que aunque esté en el mismo registro y tenga un color parecido, vamos a hablar de, no sé, el caso de la textura de cuerda, ¿verdad? Que es mucho más homogénea. Si hay una línea que de pronto está teniendo variaciones dinámicas, ¿no? Que viene de mezzo piano, va hacia fortísimo, de repente cae, luego vuelve a subir, varía la dinámica, varía las articulaciones también, ¿no? De pronto vemos que ahí está la textura de cuerda y una de las líneas está con trémolos, hace unos pizzicatos, hace unos staccatos, de pronto, no sé, hace flautando, está haciendo diferentes, digamos, está articulando de diferente manera y sobre todo está variando la dinámica. Al cerebro eso le dice, aquí están pasando cosas, tened en cuenta que el cerebro no percibe solamente si son notas distintas o en el registro en el que está, sino también es sensible a la articulación, oye, esta melodía, esta línea de aquí, me está dando más información que el resto de cosas. Desde el punto de vista de la dinámica, esto se está manteniendo en una dinámica estable, mientras que esto está variando mucho su dinámica. Entonces me está obligando a prestarle atención, me está dando, digamos, mucha información, por lo tanto mi foco se está yendo hacia ello. Es otra forma de ordenar y de establecer jerarquías en el oído de nuestro oyente. Y luego otro elemento que tenemos también es la panoramización, ¿verdad? Cuando estamos oyendo, por ejemplo, pues no sé, una orquesta de cuerda y estamos hablando de que tienen una sonoridad muy similar, incluso algunos comparten registro, pero de pronto estoy oyendo que me vienen de este lado los violines y más por acá, más hacia el centro me vienen las violas, y más acá me vienen los chelos y luego acá me vienen los double bass, los contrabajos. Entonces de pronto la panoramización me está ayudando a ubicar. Fijaos, si yo tengo los elementos panoramizados, cada uno de ellos además le estoy asignando una función
y estoy utilizando también esta diferenciación que hemos visto por timbre, por dinámica, por registro y demás, pues estoy poniéndoselo súper fácil al cerebro del oyente para entender exactamente qué le estoy diciendo. Y yo creo que sería muy importante destacar que toda esta diferenciación debe realizarse en el boceto antes de orquestar. Cuando trabajamos con piezas orquestales es muy fácil empezar directamente a orquestar, ¿no? De hecho, yo soy el primero que hace eso, es decir, yo tengo claro que quiero una línea de cello, entonces directamente cojo el sonido de cello y me pongo a tocar con ello, y luego añado aquí unas cuerdas flautando, y luego de pronto aquí tengo un horn en baja dinámica, y por aquí estoy tocando unos pequeños cosas así con la celesta y no sé qué. Pero claro, desde el punto de vista práctico, especialmente cuando estamos en esta fase en la que estamos en una fase de aprendizaje, tener un boceto que nos permita comprobar que nuestro diseño funciona, que no nos engañe la sonoridad, que no nos engañe lo hermoso de lo que estamos oyendo, y digamos, vamos a ver. Tengo estos elementos en blanco y negro, ¿vale? El piano es como si fuese una imagen en blanco y negro, ¿no? como una escala de grises, digamos, y podemos valorar, ¿se entiende todo? Se entiende que esto es un motor, se entiende que esto es una melodía, se entiende que esto es una contramelodía, se entienden todos los elementos, no se confunden, no se mezclan, las conducciones están claras. Entonces, cuando ya tengo todos esos elementos clarificados, aplicando estos criterios de los que estamos hablando, ya me pongo a orquestar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer esta semana? Pues mira, esta semana básicamente lo que debes hacer es una composición donde intentes que aparezcan todos los elementos de los que hemos hablado, e intentes también aplicar todos los sistemas de separación para crear claridad que también hemos mencionado. Es una forma de asegurarnos de que lo llevas a la práctica. Cuando lo hayas hecho, acuérdate que hoy es lunes, que estás viendo este vídeo, tienes hasta el domingo a las 2 de la tarde hora española para mandarlo, y que ese mismo domingo por la tarde a las 4 de la tarde nos conectemos en directo y escuchemos tu composición, donde tanto yo como el resto de la comunidad te daremos feedback. Es decir, que cada lunes tienes un ejercicio en este canal. Esos temas, como hemos dicho, se mandan hasta el domingo, 2 de la tarde hora española como máximo. Tu nombre debe ir en el archivo para que lo podamos leer en directo y se sepa que eres tú el autor. Y el mail al que debes de mandar tu composición es tony@teoriamusical.es. Teoriamusical.es es la web donde tenemos los cursos. Son cursos pensados para que la gente no tenga que hacer una gran inversión en poder aprender sobre armonía, voicings, desarrollo melódico y armonía avanzada, poder trabajar a su ritmo, y con ello también tener una base más sólida, más fuerte, no solo para hacer su propia música, sino también para trabajar en estas actividades, porque unas veces los vídeos son muy sencillos, como este que hemos visto hoy, que es algo yo creo que es muy conceptual y se puede entender muy fácilmente independientemente del estilo y el nivel que tengas, y otros son un poquito más complejos y viene muy bien tener una basecita, que es lo que también cogemos en los cursos. Así que nada, ese ha sido el vídeo. Como te digo, dale like, suscríbete si te ha gustado esto, así ayudas a que el algoritmo le haga llegar estos vídeos a gente que como tú son músicos, y nosotros nos veremos en el directo del domingo. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.